En el episodio de hoy acompañaremos a Adam, un joven de corazón cálido y espíritu inquebrantable. Tras atravesar días de dificultad, él fue quien tendió su mano para ayudar a Huyen y Ye a superar las tormentas de la vida. Ahora, al poner un pie en la bulliciosa ciudad, Adam sueña con reencontrarse con ellos, esas personas con quienes compartió recuerdos que jamás se borrarán. Esta no es solo una búsqueda para volver a verlos, sino también un viaje lleno de fe, esfuerzo y el anhelo de construir un hogar en paz para los tres. ¿Logrará Adam hallarlos entre la multitud? ¿Y qué emotiva historia se revelará ante nuestros ojos? Esa pequeña casa alguna vez guardó risas, abrazos y recuerdos que parecían eternos. Hoy, bajo el sol abrasador del mediodía, solo queda Adam. Se sienta en silencio en la esquina de la cocina, contemplando cómo chisporrotea el fuego bajo una vieja olla. El viento que se cuela por la ventana de madera resquebrajada hace que el silencio pese aún más. En su mente, los recuerdos de aquellos días felices junto a Huyen y Ye regresan con tanta nitidez que el corazón le duele. Quizás ha llegado el momento de marcharme. Estar solo aquí es demasiado. Ese pensamiento cruza fugazmente su mente, pero se aferra a él como una sombra. Adam sale al pequeño huerto, corta unas pocas hojas verdes para preparar un almuerzo humilde. Cada movimiento es pausado, casi como si quisiera aferrarse a los últimos vestigios de calor que aún quedaban en aquel lugar. Sus ojos recorren el paisaje en silencio, el mismo que alguna vez resonó con risas infantiles y que ahora solo guarda el murmullo del viento y una nostalgia que ahoga. La preocupación por su madre enferma le quema el pecho. Si me quedo aquí, ¿cuánto tardaré en reunir lo suficiente para sus medicinas? Piensa sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros. Sabe que ya no puede postergarlo más. Con manos temblorosas mete unas cuantas prendas gastadas en una pequeña bolsa. Antes de partir, se detiene. Mira la casa una última vez. Aquella casa que alguna vez fue refugio, alegría, hogar. Hoy solo le devuelve el eco de su soledad. Sus ojos se humedecen, pero no hay vuelta atrás. Camina a través de los campos dorados por el sol. Cruza el arroyo cristalino donde alguna vez se escucharon carcajadas. Finalmente llega frente a la vieja casa de Huyen. Las malas hierbas cubren la entrada. El silencio lo invade todo. Pero dentro de él aún resuenan aquellas voces del pasado. Ellos también se han ido. ¿Cuándo volveré a verlos a Huyen y Ye? Con ese pensamiento triste, acompañando cada paso, Adam deja atrás una casa vacía y recuerdos que duelen de tan bellos. Frente a él se abre un nuevo camino, uno donde nadie sabe lo que le espera. En contraste con la soledad que deja atrás Adam, la pequeña casa de Ye y Huyen late ahora al ritmo sereno de la vida. Allí, tres corazones comparten un mismo latido y alimentan juntos la esperanza de un futuro mejor. Bajo el sol dorado de la tarde, el patio resuena con el compás constante de martillazos y taladros. Ye con la camisa empapada de sudor y la piel curtida por el viento, y el sol trabaja con paciencia sobre cada hoja de palma. El cansancio se refleja en sus hombros, pero sus ojos brillan con una alegría silenciosa, la dicha de reconstruir con sus propias manos el refugio para quienes más ama. El viento susurra entre los bambúes cercanos trayendo consigo el aroma fresco del campo. El último golpe del martillo resuena firme, casi solemne, un sonido pequeño pero cargado de esfuerzo y sueños cumplidos. Ye se incorpora, respira hondo, y por un instante el peso de sus hombros se disipa. El techo nuevo está en pie, fuerte y firme como el corazón de un hombre que al fin ha encontrado su lugar. Una sonrisa amplia ilumina su rostro, mientras su voz cálida y vibrante rompe el silencio del atardecer. ¡Huyen! Ya está terminado. Desde el umbral, Huyen levanta la mirada. Sus ojos relucen como si guardaran el brillo del propio sol, y en sus labios florece una sonrisa sencilla pero capaz de derretir cualquier tormenta.
En ese momento el mundo parece reducirse solo a ellos dos, hasta que una risa infantil irrumpe en el aire llenándolo de vida. Es Maya, que corre descalza por el patio jugando con el perrito Bibi. Sus carcajadas se mezclan con el murmullo del viento y el crujido de las hojas, creando una sinfonía de felicidad pura. Huyen al escucharla, sabe con certeza que eligió bien, eligió a Ye, eligió quedarse y construir un verdadero hogar. Ye se acerca despacio y con sus manos ásperas sacude suavemente el polvo del cabello de Huyen. Sus ojos, llenos de ternura y gratitud silenciosa, la miran con devoción. Hagamos una buena comida para celebrar este nuevo comienzo. Huyen aprieta con dulzura aquella mano endurecida por el trabajo y responde en voz baja pero cargada de calidez. Descansa un poco. Yo iré a la cocina. Una brisa fresca atraviesa el patio agitando las hojas del jardín y llevando consigo el aroma a tierra húmeda, bambú recién cortado y el calor del fuego en la cocina. Voces suaves, risas limpias y el murmullo del campo se entrelazan en una escena tan pacífica que por un instante parece que el dolor y las tormentas del pasado nunca existieron. En ese preciso instante, Ye comprende: cada sacrificio, cada noche de tormenta, todo valió la pena, porque al final ha encontrado su verdadero hogar, un lugar donde están Huyen, Maya y la risa que jamás se apaga. En la pequeña cocina, el humo del fogón se eleva lentamente hacia el techo, mezclándose con el aroma cálido y reconfortante de las verduras al vapor y el pollo guisado. Huyen, inclinada sobre el fuego vivo, mueve sus manos con destreza, mientras sus ojos irradian una dulzura serena. Cada chisporroteo del fuego parece marcar un compás en el tiempo, como si cada segundo quisiera grabarse para siempre en la memoria. En el patio, Maya juega feliz con el perrito Bibi. Cuando el dulce perfume del pollo se extiende por toda la casa, la niña suelta una exclamación llena de emoción. ¡Mamá! ¡Qué rico huele! Huyen levanta la vista y sus ojos brillan al ver a su hija. Esa sonrisa inocente y pura es lo que le da fuerzas para seguir adelante. Una frase tan simple, pero para Huyen es como un abrazo invisible que le recuerda que todo esfuerzo vale la pena. En ese instante, Ye entra por la puerta, el cabello aún húmedo de sudor, tras una larga jornada en el patio. Se sienta junto a Huyen y con una mirada llena de cariño observa los platos sencillos pero rebosantes de amor. Huele delicioso. Tienes unas manos maravillosas, dice con una sonrisa sincera. Huyen no responde, solo le devuelve una sonrisa leve, profunda, capaz de encender el corazón de Ye. Juntos preparan la mesa, cada cuenco de arroz, cada plato colocado con cuidado sobre el viejo mantel. Es una comida humilde, pero en ella late una felicidad difícil de describir, la alegría de estar juntos después de tantas pruebas. Mientras los tres se sientan alrededor de la mesa, las risas infantiles se mezclan con la charla cálida de la familia. Entre palabras suaves, Ye rompe el silencio con una voz tranquila pero cargada de determinación. Mañana iré al pueblo vecino a buscar trabajo. Tenemos que esforzarnos más para que no les falte nada. Huyen se detiene un instante. Sus ojos se nublan por un segundo, pero enseguida sonríe con dulzura, ocultando las preocupaciones que guarda en el corazón. Ya has trabajado demasiado. Gracias por todo. La risa de Maya llena la pequeña casa. Es una risa sencilla pero más valiosa que cualquier riqueza. En ese momento, Huyen comprende que aunque el camino por delante siga siendo difícil, no teme a nada, porque a su lado siempre estará Ye, ese hombre que carga el peso en silencio, y Maya, la luz más pura de sus vidas. Una brisa fresca cruza el umbral trayendo consigo el aroma de la hierba tierna y el humo del fogón como un susurro del destino, la verdadera felicidad. A veces se esconde en momentos tan simples como este. Una brisa fresca atraviesa el patio agitando las hojas del jardín y llevando consigo el aroma a tierra húmeda, bambú recién cortado y el calor del fuego en la cocina.
Voces suaves, risas limpias y el murmullo del campo se entrelazan en una escena tan pacífica que por un instante parece que el dolor y las tormentas del pasado nunca existieron. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ theo chân Adam, chàng trai mang trong mình một trái tim ấm áp và đầy nghị lực. Sau những ngày tháng khó khăn, Adam đã từng giúp đỡ người gần vượt qua dông bão cuộc đời. Giờ đây, khi đặt chân lên thành phố hôm qua, anh khát khao một lần nữa được gặp lại họ, những con người đã cùng anh chia sẻ biết bao kỷ niệm. Hành trình này không chỉ là một cái ngộ mà còn là một câu chuyện về niềm tin, sự cố gắng và mơ ước xây dựng lại một mái ấm bình yên cho cả ba. Và liệu Adam có tìm thấy họ sẽ là người thâm nhập vào câu chuyện xúc động nào sẽ mở ra phía trước. Trong căn nhà nhỏ từng là nơi cất giữ bao tiếng cười, những kỷ niệm hạnh phúc, ở đây giữa cái nắng oi ả của mùa hè, chỉ còn lại một mình Adam. Anh ngồi lặng lẽ nơi góc bếp, nhìn ngọn lửa tí tách cháy dưới nồi, dưới đáy nồi nhỏ. Tiếng gió thổi qua khung cửa gỗ cũ kỹ khiến mọi thứ vui quạnh. Mọi hình ảnh về những ngày vui vẻ bên miền và để mỗi mùi về rõ ràng đến mức khiến trái tim Adam thắt lại. Có lẽ một cuộc đời như này thôi, một mình ở lại cô đơn. Suy nghĩ ấy bất giác thoáng qua, rồi cứ thế bám chặt lấy anh ấy. Anh đi ra mảnh vườn nhỏ, hái vài cọng rau xanh để nấu bữa trưa đạm bạc. Mỗi động tác đều rất chậm rãi, như thể đang cố níu giữ một chút hơi ấm còn sót lại. Ánh mắt Adam lặng lẽ nhìn khung cảnh, nơi từng vang tiếng cười trẻ thơ. Giờ chỉ còn tiếng lá xào xạc, nỗi lo về mẹ già bị tật cứ âm ỉ trong tim.